demostró que Racing tiene más grandeza que Boca, por lo menos a la hora de encarar el Superclásico. Perdón, no me gusta cuando hace puchero. ¿Está por llorar? Siempre habla de lo mismo este muchacho. Es una cosa graciosa. Teneta tiene razón, ¿eh? Pero pará, no estamos hablando de Boca, estamos hablando de River. Él habla mal de Boca y bien de River. Y vos hablás bien de Boca todo el tiempo. Él ¿Sabés habla cuál es mal la de diferencia Boca entre vos y yo? de River. Que yo tengo la valentía de decir de quién soy. Y vos lo ocultás. Vos Y vos sos de Boca y no lo decís. No, te voy a decir, ¿Qué? te prohíbo esto. No, vos sos de y es Boca. grave, Vos sos viejo. de Boca, vos sos de Es Boca. grave que vos digas Sos una hincha de cosa que yo Boca. no digo. Vos sos hincha de Es Boca. grave, vos sos hincha de un Boca. periodista que sos barra brava. Sos hincha de Boca. Las pelotas soy de Boca. Sí, puso condiciones, no solo campeón pero del no, Champions. no le funcionaron, pero es un fenómeno de entrenador, claro que sí. ¿Quién dijo? A lo contrario, dije alguna vez. Esteban, ya que está, ¿puede ser tu Digo equipo? esto. Señores, Menotti, que les hable de fútbol a estos jugadores 1 hora por día. 1 hora por día y después labura. Almirón labura como entrenador. Si se fuera Balsa. Yo no quiero que les Y hablen este nada, equipo- quiero que los entrenen. Quiero que los entrenen. A ver, espera, a ver Y qué que dice. elijan a los mejores. ¿Qué está diciendo la gente? Está en serio. Pará, En Horacio. serio, pibe. Pará, Te estoy diciendo, ¿qué carajo va a hacer Almirón, idiota? Pará, No, pero es un pelotudo. Pará, Horacio, Ya me rompió la pelota. pará. Ya me rompió la pelota Pará, porque Horacio, se pará. hace el canchero. Y haciéndote el canchero, no te vas a hacer nunca. Pero haciéndote el canchero, yo afuera, te espero afuera. Te voy a cagar a trompar. No hay vuelta que dar. Rompiste el dedo. Me quedaba, me rompí el dedo. Hola, ¿cómo están? Me permito sospechar que a nuestro invitado de hoy le gustaría estar acá, mano a mano, compartiendo una mesa, hablando de fútbol, pero bueno, la conexión hoy es virtual. Ya le enviamos invitación y ahora lo presentamos. Con nosotros está Horacio Pagani. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Como periodista formado en la gráfica, ¿cómo te han pegado, digamos, los cambios que ha sufrido el oficio y principalmente la pérdida de importancia de los medios gráficos? Bueno, yo creo que el verdadero y único periodismo real es el periodismo gráfico. Porque la palabra escrita, también que ahora se escriben palabras en los portales y en internet, invadió todo y desfiguró la cuestión, pero yo me siento periodista gráfico a pesar de que hace más de 20 años que trabajo en televisión y sé también unos 20 años en Radio Mitre, 18, y ahora estoy otra vez en Mitre y además tengo un programa en radio con mi hijo en conexión abierta que es de internet. Yo sigo siendo periodista gráfico porque la palabra escrita es la única que queda permanente, la que queda como registro, y la palabra hablada se la lleva el viento. Además, uno cuando escribe empieza a hablar simplemente cuando va cumpliendo meses, años. Para aprender a escribir tenés que ir a la escuela. Y entonces la palabra escrita tiene mucho más valor que la palabra hablada. Y por eso creo además que los periodistas de los medios audiovisuales que tienen formación como periodistas gráficos son mejores, más seguros. Se puede hablar mejor habiendo tenido formación de periodista gráfico. ¿Y cómo te llevas con los formatos nuevos? Porque sos parte de las redes sociales, sos parte de YouTube también. Bien, ya justamente en Instagram repitieron una de mis cuestiones de televisión anteayer, y tuvo casi 900.000 visualizaciones, que son récords, o sea que tengo mucha aceptación en las redes y algunas peleas también, pero de todas maneras forma parte de lo circundante, ¿no? Ahora también cambió mi imagen de periodista, pero yo en realidad siempre fui como soy, y un poquito explosivo, un poquito discutidor, y cuando empecé en la televisión esto era algo que servía más que cualquier análisis profundo de algún partido, ¿no? Recuerdo cuando empezaste a tomar renombre en tele, mucha gente decía, no, en la redacción ya era así. Lo que pasa es que no lo conocía nadie. Exacto, no me conocía nadie de afuera. Claro, nadie afuera, exacto. Vos dijiste en esa época, a mí me descubrieron tarde, creo que escuché una frase tuya. Sí, una nota que me hicieron en Clarín. Claro, me descubrieron tarde este perfil, digamos, claro. El perfil de la pelea para algunos de los medios audiovisuales, digamos, en la que se requiere
más confrontación y más sanata, digamos, ¿no? Histrionismo. Para esto, para el personaje, digamos, que se formó después. Yo te digo, aún hoy, por todos los años que tengo en televisión, todas las peleas y toda la exposición de la televisión, yo veo una nota mía escrita en Clarín y me siento una sensación en el pecho que no siento en ninguna de las manifestaciones y las peleas que tengo por televisión. Hay mucha gente que cree que uno es periodista porque labura en televisión y en realidad hay que remar. Yo remé mucho porque con tantos años laburando en el medio, viajé mucho, gracias a Dios, a haber trabajado en un medio como Clarín, que mandaba enviados especiales a todo el mundo. Gracias a esto viajé mucho por el mundo. Escribí un libro, el último que escribí, que se llama 6 viajes a la luna, que es como si hubiera ido 6 veces hasta a la luna ida y vuelta, porque viajé enormemente. Solamente fui 32 veces a Las Vegas. Y esto, a ver, boxeo, ¿no? Porque el boxeo se me sumó. Yo empecé con el fútbol, pero siempre era aficionado al boxeo desde muy pibe, iba a Luna Park. Y un día en el gráfico, porque estuve 5 años trabajando en el gráfico también, me preguntaron si me animaba a escribir una pelea. Y digo, mira, yo veo boxeo desde siempre, pero bueno, escribí una pelea y después quedé escribiendo boxeo y empecé a escribir después boxeo, después de Juancito de Biase, que era un maestro. Empecé a escribir boxeo también en Clarín y gracias a esto fue donde hice la mayor cantidad de viajes. Yo viajé más por el boxeo que por el fútbol, más allá de que haya estado en 10 mundiales y digamos 11, si hubiese contado el de Rusia, que no pude ir porque 5 días antes de viajar me tuvieron que operar el corazón. Y entonces tuve que suspender ese viaje que tenía pago ya, las cuestiones de mi mujer y todo, y salía desde mi casa una semana después de haber estado operado, salía con los muchachos que estaban allá. Así que viajé mucho, eso es verdad. Recién nombrabas tus cuestiones al aire en la tele y tus peleas y, a ver, uno pone en cualquier buscador y aparecen Alejandro Fabri, Distacio, que recién veíamos la foto, Janina Latorre, Recondo, Edul, Arévalo, creo que hasta Daddy Brieva, no sé si me olvido de alguno. ¿Te arreglaste con todos? ¿Te arreglaste con alguno? ¿Te arreglaste con ninguno de todos los que te pelaste al aire? Yo generalmente los enojos se me pasan enseguida, salvo algunos. Ajá. Hay algunos que no tienen retorno, pues me parece, pero no lo voy a decir tampoco. Uno solo creo que me quedo de todas las peleas sin retorno. Los otros son circunstanciales. Las peleas con Edul formaron parte. Yo les digo a ellos que gracias a que se colgaron un poco de mis reacciones, ajá, ahora están mucho mejor y ganan más. El de Edul, Marrón, ¿qué más? Arévalo, que le fue bien después en su carrera peleándose conmigo. Entonces, tengo muy buena relación con ellos, tanto con Esteban, que es un gran pibe, como con Martín Arévalo y con Pablo Marrón. A Marrón lo veo poco, pero como cambiaron de canales, ahora están en la competencia, digamos. No tengo salvo uno, los demás no tengo ni problemas con casi nadie. ¿Y te recuerdan por la calle? Pasaron 20 años ya, pero aquella pelea con Fabri fue muy recordada cuando te dijo payaso mediático. ¿Te lo recuerdan en la calle o ya la gente se olvidó? No, pero bueno, eso fue de 20 años. Ya sí. Pasaron miles de peleas. Además, esa fue muy fuerte, no me gustó para nada y además lo principal era que era una mentira atroz la que estaba manifestando. Yo recién entraba a trabajar en el canal y él estaba tratando, como yo tenía cargo en Clarín, él apenas era colaborador en aquel tiempo y decía que estaba prohibido en Clarín hablar mal de Menotti, una mentira absurda y total. Yo era claramente partidario de Menotti, gran menotista, digamos, pero los muchachos que trabajaban eran todos de la misma onda
nadie le prohibía a nadie, nunca le prohibía a nadie escribir otra cosa que o había obligación de hablar bien de Menotti, no, nada que ver. Lo que pasa es que él en ese tiempo hacía los partidos de la B, no tenía ninguna posibilidad de tener acceso a hablar de estas cuestiones, pero me pareció muy, muy mal aquello. Pero igual quedamos amigos con Alejandro. Tanto es así que a veces hemos comido con su mujer y mi mujer. Sabes que en este mismo programa charlamos con él y dijo que él consideraba que Menotti había sido más importante que Bilardo para la selección argentina. Bueno, yo creo que Menotti fue el que cambió la historia del fútbol argentino, porque había que ponerse en situación de cómo estaba el fútbol argentino cuando llegó el Flaco a Huracán, que aquel equipo del 73, claro, hay que tener años para saber que aquel equipo del 73 fue hace 52 años, cuando aquel equipo del 73 de Huracán, que fue de los mejores equipos, él le cambió la historia de un fútbol que muy simple. Nosotros, después del fracaso de Suecia, en el 58 creíamos que fue un fracaso total porque era como aparecer de nuevo en los mundiales después de no haber estado en muchos mundiales y creerse que con el caminar cansino que tenía el fútbol argentino alcanzaba para jugar con los europeos. Menotti inteligentemente dijo, la idea es copiarle a ellos la organización, el entrenamiento, pero ellos nos copian a nosotros la técnica y la calidad de los jugadores. Nosotros tenemos que recuperar la esencia del fútbol argentino, que la tuvo en los años 40, cuando lamentablemente no había mundiales por la guerra, recuperar la técnica y la esencia del fútbol argentino y agregarle organización y agregarle mejores condiciones físicas. Y bueno, y eso fue lo que entendió él y con eso ganó el campeonato mundial del 78. Y le cambió la imagen. Y a partir de ahí se empezó a respetar la selección. Vos fíjate que hasta Menotti, muchos jugadores no querían integrar la selección argentina. No querían integrar porque era todo un gran desorden. Y él cambió la imagen del fútbol argentino. Por eso digo que lo importante del Flaco fue que le cambió la idea al fútbol argentino. ¿Cómo te afectó? ¿Cuánto te afectó su muerte, Horacio, la muerte del Flaco Menotti? Mucho. Me afectó mucho, pero bueno, yo venía siguiendo el proceso grandemente, pero bueno, es como que era algo que se esperaba porque él había tenido un par de caídas, estaba enfermo. Yo creo que el faso terrible, la cantidad de faso que fumó, conspiraron mucho con ella, pero igual vivió bien y tenía 85 años, vivió bien la vida y bueno, yo tenía una enorme identificación con él y con su manera de pensar el fútbol. A mí me asombraba cada nota que hacía, porque digo, este tipo dice las mismas cosas que yo quisiera decir, pero las dice desde adentro y siendo él el técnico, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con Bilardo, que en su momento te tenía apuntado como uno de los periodistas, digamos, que más lo criticaban, o según él, que conspiraban en su contra? ¿Cómo fue tu relación con él? Y bueno, fue al revés. Nació con... Mira, fíjate que yo te decía que yo empecé como periodista en Clarín en el año 68. En el Estudiantes. 68, el año en que Estudiantes salió campeón intercontinental. Nosotros éramos 3 periodistas jovencitos que nos permitieron irnos en el micro de Estudiantes hacia Citibel, a donde se fueron después del partido, y nos quedamos hasta la madrugada charlando con Bilardo, con Madero, con el Huevo Subeldía, que él tenía una muy linda relación de muchacho. Alguna vez fui muchacho también, ¿no? Fíjate vos que cuando fue a dirigir al Deportivo Cali jugó la semifinal de la Copa Libertadores que ganó Boca en el 77, creo. ¿Sí? Y a mí me mandaron a cubrir el partido de Deportivo Cali con Alianza Lima en Perú. A ver, el ganador iba a jugar con Boca la final. Y yo viajé y estaba en el mismo hotel que estaba la delegación de Deportivo Cali. Y él cuando me vio dijo, qué suerte un argentino. Y comía conmigo, porque decían que lo trataban mal los periodistas colombianos.
Y bueno, y una noche me llama a las 3 de la mañana, me llama por teléfono y me dice, Mouso, ¿cómo cruza para la derecha? Mouso, ¿cómo cruza para la derecha? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿cómo cruza? Digo, son las 3 de la mañana, viejo, no me llamas a esta hora por una boludez de esta. Que teníamos relación, excelente relación. Tanto es así, cuando vinieron Deportivo Cali vino aquí para jugar con Boca, yo fui al hotel a saludarlo a él y al equipo, y estaba toda la barra de estudiantes que jugaba con él en aquel tiempo. Así que la relación era buena, pero bueno, cuando lo nombraron técnico de la selección, en reemplazo de Menotti, nosotros lo invitamos a comer y fuimos tres de Clarín, fue Juancito de Biasi, Alberto Fernández y Bairo, que era el jefe de fotografía, Juan Carlos Bairo. Y fuimos a comer a un boliche de un amigo en Sotoboche, pero no este que está acá, sino otro que estaba en la calle Honduras. Fuimos a comer, yo digo, vení con todo tu equipo, vos ahora sos el técnico de la selección, trae a todo. Vino solo y dice, lo que pasa es que ustedes son amigos de Menotti. Y digo, bueno, yo soy amigo de Menotti, pero Menotti no está más. El técnico de la selección sos vos. Y en broma le digo, ¿cómo jugaría en tu selección, Carlitos, ahora? Pues recién empezar. Me dice, ¿contra quién juego? Entonces le digo, no, pero decime qué jugadores te gustan. ¿Pero contra quién juego? Le digo, bueno. Me dice, Vigo, lo mismo que hay un saque lateral. Si voy ganando, ¿para dónde lo hago? ¿Para adelante o para atrás? Digo, te la das a un compañero. Y la saca la pelota, te la das a un compañero. Me dice, no, si voy ganando todo para atrás. Si voy perdiendo, son todo para adelante. Digo, bueno, es difícil que nos pongamos de acuerdo en estas cuestiones, les digo, pero juro, esto lo juro, te damos un año de tiempo para que vos formes tu equipo y nosotros debemos hacer un apoyo crítico, digamos, porque evidentemente tenemos ideas diferentes, ¿no? Pero por eso se manejar, nosotros somos simples periodistas. Y después, bueno, él llamaba por teléfono permanentemente al diario. Nosotros le hicimos apoyo, verdaderamente apoyo, porque un día uno de los primeros partidos que jugó fue en Paraguay. Contra la selección de Paraguay perdieron 1-0 con un gol de Delgado, uno que había jugado después en Independiente. Perdieron 1-0 y jugaron mal, verdaderamente mal. Y yo escribí una nota contemplativa, y tanto es así que en el avión de vuelta, en ese tiempo era todo más era distinto. Paró en Corrientes el avión y ya estaba Clarín ahí. Y entonces se me acercó Grondona primero para felicitarme porque había sido indulgente con la selección. Y después vino el doctor Madero, igual, Madero lo conocía de cuando jugaba en la tercera de Boca. Y contento, me digo, no, pero es un compromiso, la selección recién empieza, hay que esperar. Luego fui a ver otro partido a San Pablo contra Brasil, y ahí ya en el avión me dice, hoy te formé todo un equipo para vos, con todos tocadores, porque jugaba Troviani, jugaba Marangoni. Y le digo, ¿cuál va la selección para mí? Y me dice, puse todo. Bueno, claro, lo puse a Marangoni a marcar a Tita, que era wing. Bueno, fue un partido espantoso también, terminaron 0-0. Y él ya empezó a dudar de que nosotros le sostuviéramos el apoyo crítico que yo le decía, porque jugaba verdaderamente, no me jugaba bien la selección. Y bueno, empezó, y entonces yo me enteré que él por ahí andaba diciendo que nosotros queríamos, estaba en contra de él y que escribíamos en contra de él, todo lo contrario. Entonces lo llamé para tener una charla aquí en la confitería Las Violetas, que está acá cerquita, tuvimos una charla. Y digo, vos estás hablando mal de nosotros, que me contaron en Mar del Plata, qué sé yo. ¿Por qué? Le digo, si nosotros, me dice, no, porque ustedes me hacen crítica indirecta. Y digo, ¿qué significa crítica indirecta? Digo, me dice, sí, mandan a uno, por ejemplo, a cubrir un partido de Loba Negra, a uno que trabajaba, un pibe que trabaja con nosotros, y que dice que los corners preparados no sirven, qué sé yo.
Digo, ¿te parece que nosotros le vamos a decir a uno que va a cubrir un partido cómo tiene que escribir? Y además, el punto es que nosotros, si te queremos criticar a vos, te criticamos directamente, que yo tengo que mandar a criticar a un tipo que te haga, que te diga algo de la forma en que vos dirigís para criticarte. Yo tengo que criticarte nosotros, si tenemos que criticarte, te criticamos directamente, no tenemos ningún problema. Así que la cuestión, bueno, pareció que habíamos quedado así, y fue esa misma noche, no hubo fútbol, no, la noche siguiente no hubo fútbol, y fue al programa ese de todos los goles que está en televisión, ¿Sí? y dijo lo mismo, que nosotros lo criticábamos en forma indirecta. Entonces el jefe de redacción, yo estábamos viendo ahí en la redacción de Clarín, me dice, mira este muchacho cómo habla de Clarín, y digo, bueno, y ahí entonces ya empezó la, digamos, entre comillas, la guerra, porque entonces Se acabó la indulgencia. Ya se acabó la indulgencia, sí, efectivamente. Y después yo estuve en una gira previa, porque la verdad que fue, aquello del 86 fue milagroso. Yo viajé con aquella selección a una gira previa a Europa en el 86, en marzo, que jugó 3 partidos, uno con Francia, perdió en París, pero después jugó con 2 equipos, uno en Nápoles, con Napoli, y otro en el Grasshopper, en Suiza. Fueron 3 partidos espantosos. Y entonces dije, bueno, escribí lo que vi, ¿no? Que la selección tenía, bueno, pocas posibilidades de tener éxito en el Mundial. Hasta que apareció, bueno, en el Mundial ustedes ven, apareció Maradona, otro Maradona, que no era el mismo Maradona que en el 82, tenía 21 años, tenía 25, era el capitán del equipo, y jugó un Mundial impresionante, y ganaron un Mundial. Y ganaron bien el Mundial. Y se dio algo que ni se esperaba. Ni se esperaba, pero fue muy, muy buen Mundial. Muy bien ganado por ellos. Yo titulé una nota que había escrito Juan de Biase sobre esto, y yo puse: la gloria es de ustedes, porque nosotros no estábamos a favor de esa selección, claramente. Y bueno, después quedó la relación interrumpida. Yo también estuve en el Mundial del 90, que Argentina llegó a fin de año de forma increíble, gracias a Goicoechea, que atajó penales en los partidos, pero que verdaderamente jugaba mal la selección esa. Había perdido el primer partido con Camerún, y después empatando y ganando por penales llegó a la final. Una selección que verdaderamente no jugaba bien. Pero bueno, y ahí terminó la relación, nunca más tuvimos contacto. Sí, tuvimos contacto, un día habló mal de mí, le hice una querella, se tuvo de rectificar, y quedó la relación interrumpida, pero ya está. Ahora yo sé que le tiene con padecimientos físicos, y lo único que quiero es que el padecimiento de salud, que bueno, que esté lo mejor posible, y no le deseo el mal a nadie. Está todo bien. Horacio, ¿qué opinión te merece Scaloni? ¿Qué mérito se reconoce a Scaloni? Bueno, Scaloni, el mérito que se le reconoce es todo lo que logró con la selección. Él logró un tipo impensable. Vos sabés que Scaloni, cuando asumió Scaloni, todo reprocha, vos que no lo querías Scaloni. No lo quería nadie Scaloni como técnico de la selección, porque bueno, no tenía antecedentes como técnico. Lo único que era el segundo ayudante de Sampaoli. El primer ayudante, y cuando Sampaoli lo echaron o se fue de la selección, Becasese, que era el segundo, era el que primero le ofrecieron la continuidad, y dijo que no. Y él se quedó y al principio se vio mal esto, que él se quedara igual a pesar de que se había ido, pero bueno, no tenía experiencia, y bueno, luego demostró en el Mundial a ganar una Copa América, ganó otra Copa América, ganó la finalísima, y después se coronó ganando el Mundial de Clubes, y ahora es un técnico de un prestigio supremo, porque lo consiguió por sus propios medios, y no hay nadie que criticarle, evidentemente. Y esto también se lo deben un poco a Menotti, porque Menotti era el director de selecciones, y él tenía un contrato provisorio
Ujú. Bueno, un contrato provisorio, y el flaco Menotti fue el que lo convenció a Tapia para que le extendiera el contrato por 4 años hasta el Mundial, porque el flaco siempre decía que los contratos a los entrenadores de las selecciones tenían que hacerse por 4 años. Y lo incitó a Tapia para que le hiciera ese contrato, pues el flaco tenía mucho cariño y respeto por Aimar, que lo quería mucho. Aimar se llama así Pablo César por Menotti, le puso el padre. Y mucho respeto también por Samuel, y dijo, y son todos gente de la selección, le decía, la Tapia me lo contó, gente de la selección que pueden manejar bien, tienen experiencia en la selección, y hay que darle aire, porque la selección jugaba a lo que le gustaba a él, de esta selección que juega como jugó estos últimos partidos, bueno, salvo el último que perdió, ¿no? Es el fútbol que le gusta a la gente. Yo tengo un libro que se llama El fútbol que le gusta a la gente, y es el fútbol que pregonaba Menotti, el fútbol que pregonaba el flaco. El flaco estaba felicísimo con la forma en que jugaba este equipo, más allá de los títulos, sino por la forma. Y bueno, y está Messi que es el mejor de todos, ¿no? Que todavía en el final de su carrera está dando prestigio. Lástima que juega en la MLS ahora y que no tiene la competitividad que tenía en otro tiempo, pero bueno, tiene 38 años y ya está en el final de su carrera, ¿no? ¿Te animás, Horacio, a hacer una formación ideal de la selección argentina con los 3 campeones del mundo, sí, con el 78, el 86 y 2022? ¿A quiénes pondrías en cada puesto? ¿Quién sería tu arquero, por ejemplo? Bueno, esto ya me lo hicieron hacer, o lo hicimos para alguna de las cosas que trae mi pibe. Pero bueno, no me acuerdo A bien. ver. Yo tengo para mí el mejor arquero que yo vi en el fútbol argentino se llama Amadeo Carrizo. Claro, no lo vio nadie, porque jugaba en los años 50 y en los años 60, en los años 60, hace 1000 años. Después estaba Filiol, arquero impresionante, y el Diego Martínez es un arquero sorpresivo. A mí también me reclaman por qué yo no quería que el Diego Martínez, yo no quería nada, yo no lo conocía simplemente. El Diego es un arquero bárbaro, pero bueno, en mi equipo estaba Filiol. Que fue responsable de ganar el 78. ¿Y atrás? Bueno, atrás el número 4 que yo tendría para la selección, tendría que ser Ibarra, que nunca jugó. Pero yo creo que el lateral es Holguín. Mario Holguín seguramente. El Cuti Romero sería el central 2. Pasarela, por supuesto. El lateral, el segundo central. Y Marzolini, que no fue campeón. Pero si es con los 3 campeones, tendría que decir que el lateral izquierdo, tengo cierta duda, porque no me acuerdo bien, entonces Tarantini estaba ahí en esa selección. Tarantini. Sí. Y bueno, y para el medio tenés nombres buenísimos también, de esta selección, de alguna del 86, del 78. Hay muchos que jugaba Tolo Gallego, también Ardiles el 8, que era muy, muy resistido, pero el 8 de enorme calidad. Estaba en la del 86, estaba Burruchaga. Es muy difícil hacer esto. Por supuesto tiene que estar Maradona, Messi y Kempes, sin ninguna duda, en el mismo equipo. Sería un equipo de parejo, porque no se puede armar un equipo parejo, porque si se ponen ahí los 3, que tendrían que estar Maradona, Messi y Kempes, y tendría que estar Canigia también. Horacio, te doy 3 nombres propios, te doy 5 nombres propios y vos ordenalos como quieras, de peor a mejor. A ver, Di Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff y Messi. Bueno, en mi escala está como número 1, de mayor a menor, está Maradona. Sin ningún tipo de duda.
peleándole mano a mano el liderazgo a Pelé. Después está Messi, pero Messi todavía está jugando, Messi es un súper jugador, pero todo es según su tiempo. Para mí el número 1 sigue siendo Maradona. Por ahí es una cuestión de cariño y por el carisma que tuvo Maradona y por lo que significó Maradona en el mundo, para Argentina, y por lo que jugaba Maradona. Yo creo que el mejor Maradona fue el que jugó en Argentinos Juniors. Y tenía 16 años. Yo le hice su primera nota, que la tengo colgada aquí en un cuadrito, cuando él había cumplido 16 años. Él cumplió 16 años el 30 de octubre del 76. 10 días después de debutar. Y sí, la nota salió en noviembre del 76. Recién había cumplido los 16 y recién había jugado en un partido. Había jugado 3 partidos en primera, había jugado un partido en Mar del Plata y había hecho 2 goles contra San Lorenzo de Mar del Plata. Cuando yo le hice esa nota en Comunicaciones, que se llamaba Un sueño de barrilete, y me acuerdo que yo lo llevé en mi Fiat 600 hasta su propia casa, ahí en Villa del Parque, que esa misma semana se le había dado Argentinos Juniors. Y estaban los 2 hermanitos jugando en la vereda y en la puerta, y dijo, los 3 vamos a jugar en la primera de Boca. Digo, mirá vos. Y me dice, no tengo testigos porque estábamos los 2 solos en el auto. Le dije, vos vas a ser figura del fútbol mundial, pibe. Vas a ser figura del fútbol mundial y un día me vas a negar una nota a mí. Y se rió. Bueno, después pasó toda la historia. Y una última vez, cuando estaba en el Sevilla, ya en el final de toda su carrera, lo estuve esperando 7 horas para hacerle una nota, pero no fue por culpa de él en realidad, porque él no bajaba de su habitación, estaba el técnico, era Bilardo, y nos decían que tenía que haber 2 partidos antes de bajar y todo. Y bueno, el final de la historia fue esa, pero después estuvimos juntos muchas veces más, y yo le tenía un enorme cariño. Yo verdaderamente lloré su muerte, verdaderamente. Cuando él decidió ser entrenador, que dirigió a Mandillú, la primera antes de dirigir a Racing. Yo dije que me parecía mal en el programa de televisión, y porque se bajaba del pedestal. Y entonces él reconoció que tenía razón, porque le hicieron una nota y dijo, tenía razón, pero yo quiero asumir el desafío de ser entrenador. Una vez que había llegado a la gloria máxima como futbolista, mira que yo viajé 11 veces a Japón. Y en Japón la carta de presentación era Maradona. Y vos decías Maradona. El tipo te repetía, el tachero, tomabas un taxi, te imaginas Japón, no, que no, el idioma no tiene nada que ver. El único salvoconducto era Maradona. Vos le decías Maradona y Maradona. Y lo conocía todo el mundo cuando no existían las redes, cuando no existía toda esta comunicación inmediata que hay ahora por internet. En ese tiempo era figura número 1 del mundo. Era el tipo más conocido del planeta sin tener esta difusión que hay ahora. Fue impresionante el fenómeno de Diego, fue impresionante. Horacio, ahora, esto que vos en un punto le criticabas a Diego, vio que haya bajado del pedestal, también es un gesto para aplaudir, porque mucha gente ha dicho, bueno, por ejemplo, Pelé nunca bajó del pedestal, nunca metió las patas en el barro, siempre fue bastante amigo del poder. ¿Es en un punto también esto que está haciendo Riquelme, de bajarse del pedestal de ídolo futbolístico y meterse en una arena tan espesa como suele ser la política y la política de un club como Boca? Y sí, claro, a mí me parece que bueno, cada uno hace con su vida lo que mejor le parece, pero cuando vos llegas a lo máximo, Riquelme, para mi gusto, fue el tipo que mejor entendió el juego del fútbol en los últimos 30 años, sin ningún tipo de duda. Un jugador fenomenal, no se lo compara con Maradona ni se lo compara con Messi, pero en la manera de entender el juego era el número 1 de todos durante 30 años. Y
Y bueno, y después la decisión de quererse es muy difícil, muy costoso esto de meterse. Le pasó a Daniel, la pasarela en River, que yo tengo una muy buena relación, tengo todavía con Daniel, y él cometió un error. Es el error que cuando vos crees que, digamos, tu enorme idolatría, tu enorme reconocimiento te permite encarar cualquier cosa. Yo digo que Riquelme siempre fue un gran buen contestatario, me parecía bien, contestatario contra el poder de cualquier naturaleza, el poder de los entrenadores, y bueno, un rebelde, digamos, a estas cuestiones, me parece bien. Pero ya cuando querés encarar otras cuestiones sin tener la preparación para hacerlo, se hace mucho más difícil, ¿no? En su momento también estabas en contra del VAR, me acuerdo, cuando se implementó. Declaraciones tuyas de hace un buen tiempo, pero no sé si ahora seguís pensando lo mismo, seguís pensando que desnaturaliza el fútbol, o si por ahí te parece que cumple una utilidad, un servicio. Bueno, yo como soy tosudo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Para mí, y bueno, las pruebas las tengo a montones de que con el VAR no se arregló nada, porque lo único que se arregló es quitarle emoción al fútbol. Y la emoción, dije una barbaridad, pero que, bueno, es difícil sostenerla, pero para mí en el fútbol está primero la emoción y después la justicia. Y esto es muy fuerte, pero es así, digamos, cuando son cosas mínimas, ¿no? El gol del otro día de Vélez, ese que la verdad fue un poquito por el costado, que nadie se dio cuenta, que nadie discutió, que después de desgañitarse la gente gritando un gol, que después le digan, no vale, es muy fuerte. El fútbol es pasión mundial, es un fenómeno social único en el mundo, justamente por todo lo que representa, la emoción que representa, pero países increíbles, vas a países que no crees que tenga la repercusión que puede tener. Es un fenómeno social mundial y es superior a cualquier otro fenómeno social. Está bien que se haga justicia con algunas cuestiones que son evidentes. Como dijeron al comienzo, vamos a buscar elefantes y no hormigas. Bueno, están buscando pulgas en este momento. Entonces, sigo en contra. ¿Qué querés que te diga? Sigo en contra. ¿Qué me contás del fenómeno del streaming, de la cantidad de chicos que hacen programas de fútbol o a veces referidos a un equipo en particular, muchos de los cuales tienen más una audiencia que envidiaría un programa de televisión tradicional, por ejemplo? Sí, en general pareciera eso más que es. Porque vos decís, mira, este tiene 70.000 acá, en este momento está mirando 70.000 personas. Un punto de televisión son 100.000 personas. Entonces, a veces se desfigura la cuestión, pero es lo que viene. Lo que viene, y lo que pasa es tan bifurcado va a estar esto, cuando haya 5.000, 10.000 streaming distintos, streaming, como digo yo, cuando haya 10.000 se van a disolver en la cantidad. Habrá algunos que venderán más, serán mejores, según quienes lo interpreten, y algunos que serán peores, según cómo sea la cuestión. ¿Qué periodistas jóvenes te gustan? Varones, mujeres, no importa. ¿Qué jóvenes seguís o ves o te parecen interesantes? Yo tengo a veces conceptos distintos porque para mí el fútbol no es tan así, no es tan científica la cuestión. El fútbol, tengo un dicho que lo tengo escrito y registrado en el libro, que para mí los partidos de fútbol se resuelven 40% por el azar, 30% por los factores psicológicos, 20% por la calidad de los jugadores y el 10% por las cuestiones tácticas de los entrenadores. Y esto me causó algunos problemas. Una vez, se lo expliqué a algunos técnicos. Angelito capaz mejor se te fue la mano con los entrenadores, 10%. Y, ¿Mira fútbol femenino? No me gusta. No me parece natural. No veo, vi algunas veces, pero no veo capacidad en las cuestiones de los deportes así de contacto físico, tanto como el boxeo como en el fútbol, más en el boxeo. Juegan factores de fuerza que
que por una cuestión natural no tienen las mujeres, tienen los hombres. Esto no me quiero que me acusen de machista ni nada que se parezca. Por cómo juega Argentina en el próximo Mundial va a llegar a... Por cómo juega Argentina, el próximo Mundial va a llegar a jugar los cuartos de final. El mayor error de Menotti como entrenador fue... El mayor error de... Vos vas a querer que te diga que no lo llevo a Maradona, pero yo no voy a decir eso, sino que voy a decir... No, lo que vos quieras. No, el mayor para mí error es no haberlo puesto en el plantel a JJ López. Ajá. Y el mayor acierto de Bilardo como técnico fue... Haber conseguido que Maradona estuviera en su total esplendor en el Mundial 86. Julio Grondona era un tipo que... Que era un sabio para manejar el fútbol argentino. Chiqui Tapia no deja de... Bueno, está en un camino de ida. No se sabe cómo es. El ambiente del fútbol es... Es muy lindo el ambiente del fútbol por lo que significa afuera de las canchas, las discusiones y todo esto. La violencia que se desarrolla en el fútbol es algo que me molesta mucho. El ambiente del boxeo es... El ambiente del boxeo es espléndido, porque yo que conozco mucho a los boxeadores sé que de la nobleza y de nobleza que se necesita para ser boxeador y para entrenarse, porque el entrenamiento de boxeo es muy, muy fuerte. Y las peleas, hay que hacer cualquiera, tiene que proponer hacer 2 asaltos de 2-3 minutos para saber lo que significa el esfuerzo que significa esto. Y bueno, y además, insisto, la nobleza de los boxeadores que salen en general de la nada. Algunos llegan a la cima y finalmente los tratan para que terminen en la nada también. Gracias, Horacio, por el tiempo. Un abrazo grande, muy amable. Es la nota más larga que hice en años esta. Fue un placer. Horacio Pagani con nosotros en la Olineta, nuestra selección de invitados.